tardes con todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a la capacitación. En esta oportunidad estamos a cargo del ingeniero Antonio Cuna Salcedo. Él es especialista y ingeniero en la parte de seguridad y salud en el trabajo para realizar la capacitación del día de hoy. Antonio, por favor, te doy para que puedas iniciar la capacitación programada. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se te escucha, Antonio. Sí. Entonces vamos a iniciar esta capacitación del anexo 17 del Decreto Supremo 024 de Energía y Minas. Obviamente estamos en las casas, así que todos debemos saber nuestra ruta de evacuación ante cualquier siniestro que se pueda presentar, ¿sí? Esto no está de más decirlos, puesto que ya sabemos que estamos en un círculo llamado círculo de fuego, en que en cualquier momento puede haber un sismo, ¿no? Entonces ya sabemos por dónde evacuar. Estamos en pandemia, por lo tanto nunca se olviden de su mascarilla y su protector facial, porque la gente se va a aglomerar, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa vamos a iniciar esta capacitación, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta capacitación tiene por objetivo darte los lineamientos y herramientas para que tú puedas cumplir con ese anexo 17, ¿no? Que es transversal a todos los controles que se puedan dar en cualquier proceso operativo. Al decir que es transversal quiere decir de que sí o sí este anexo 17 debe ser incluido en todo lo que tú puedas ver en todo tipo de trabajo, ya sea sector minero, minero metalúrgico, construcción, pesca, en todo, ¿de acuerdo? Pero hay que saber cómo aplicarlo. No es tan sencillo de colocar una señalética, un pictograma. No es tan sencillo. Hay que tener bastante criterio para poder hacerlo. Y el día de hoy vamos a verlo. Sí, ¿no? Como te estaba diciendo, esta capacitación va a ayudar a todo colaborador a ejecutar de manera segura, eficiente y correcta sus medidas de controles antes de iniciar cualquier jornada laboral. Asimismo, me voy a dar los conocimientos para que tengas una buena cultura de seguridad y no cometas errores, ¿no? Los errores son frecuentes en cada área de trabajo que uno puede observar. Y así vas a tener una percepción mayor del riesgo, ¿no? Y de lo que queramos controlarlo. Entonces, antes el empleador que decía, decía, pero ¿para qué voy a invertir en señales? Si la gente sabe trabajar, la gente conoce el nivel de riesgo, ¿para qué voy a invertir? Esta concepción ya cambió. Ahora el empleador dice, es necesario implementar delimitaciones de áreas, señalizar áreas de trabajo, hacerles recordar a los trabajadores que el riesgo existe y que el peligro está latente. Ya cambió esos viejos paradigmas de años atrás, ¿no? Cambió el viejo paradigma de colocar un pictograma solamente porque debía estarlo. Ahora no. Tiene un motivo, tiene una razón de ser. Bueno, ¿cuál es el alcance del entrenamiento? A todo trabajador de Confitpetro, ¿sí? Que se va a arraigar de esta norma vigente, ¿no? Por ejemplo, acá, no solamente es, como les decía, instalar pictogramas, delimitar áreas de trabajo, no va de esa forma. Lo primero que tiene que hacer es analizar, ¿no? Evaluar los riesgos, identificar el peligro. Entonces, te he puesto un pictograma, una foto, un fotograma te he puesto. Entonces yo digo, a ver, aquí se está haciendo un tendido de geomembrana en un talud. Obviamente no es especialista, no hay que ser tan especialista como para darse cuenta de lo que está ocurriendo.
vemos al extremo una excavadora que está izando un rollo. Está izando un rollo en la excavadora, ¿sí? Entonces, la actividad que está realizando es el tendido de una geomembrana. Para ello, hay un rollo como un rollo de tela, pero le está izando la excavadora. Entonces, y vemos que en la línea de fuego del rollo, a lo largo que se extiende, vemos que hay personas. Entonces, yo quisiera que participen. ¿Qué pudiera ocurrir si es que el rollo se suelta de la excavadora? ¿Qué puede ocurrir con las personas? ¿Qué va a pasar con las personas que están ahí? ¿Les caerá el rollo? ¿Ustedes qué dicen? Participen, muchachos. Yo creo que sí, ¿sí? El rollo se cae y los aplasta. Entonces, ¿cuál sería el riesgo ahí? Si es que se cae el rollo. Mira que las personas están en la línea de fuego, ¿ah? Entonces, eh, aplastamiento, ¿sí? Ese es el riesgo, aplastamiento. Muy raro que quede con vida la persona. Raro, si queda con vida va a quedar parapléjico, ¿no? Va a quedar en silla de ruedas. Entonces, sabemos cuál es el riesgo, ¿sí? Entonces, de los controles que debemos tener ahí, en ese lugar, uno, que asegurar que ese rollo jamás se suelte. Entonces tenemos que hacer controles ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero también estamos en la vía. Hay una vía ahí. Para que haga ese trabajo, toda la vía tiene que estar cerrada, ¿sí o no? Tiene que estar delimitada, cerrada esa vía. El acceso a esa vía para que se ejecute el trabajo, para que se ejecute ese trabajo, tiene que estar cerrado, ¿de acuerdo? Actividades de alto riesgo. Muy bien. Ya creo que hemos analizado esa labor. Entonces, si yo quiero cerrar una vía, entonces, al cerrar esa vía, tengo que instalar pictogramas, ¿sí? Hombres trabajando, ¿sí? Mensaje de carga, cerrar salida. Entonces, si me ayudan con ese micrófono está sin, se escucha ruido, un ruido extraño. A ver, capturado, ¿me puede cerrar, por favor? ¿Sí? Verifiquen eso. Ya, gracias. Antonio, no se escucha. Antonio, ¿Se escucha? Antonio, ¿Se escucha? ¿Ah, se escucha? ¿Sí? y ahora sí. Ah, ya, perfecto. Entonces si nosotros tenemos que tener claro, antes de instalar señalética en un área de trabajo, tenemos que identificar el peligro y a la vez los factores de riesgo que pudieran existir para establecer controles necesariamente. Por ejemplo, aquí está definido la palabra peligro, ¿no? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay un área de trabajo en el cual eh,
hay trabajo en caliente, obviamente esa área debe estar señalizada, aislada, ¿sí? Porque hay un peligro latente ahí, ¿de acuerdo? Muy aparte de los controles que van a evitar que se proyecte partículas incandescentes. Esa área debe estar aislada, ¿no? Claro, correcto. Entonces, asimismo, hay diversos factores de riesgo que van a condicionar al peligro a hacerse más latente. Vamos a ver de aquello. A ver. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos una vía donde hay vehículos, ¿sí? Entonces, los vehículos volquetes están transitando, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Tenemos al costado del volquete izquierdo, tenemos a trabajadores. En la línea de fuego, o sea, en la línea que circula el volquete, no hay ninguna persona, ¿de acuerdo? Tanto hacia adelante, o como también si quieres, retroceso, no debe haber nadie, es la línea de fuego. Pero estamos en una vía, y en una vía no puedes poner conos cuando hay vehículos que están moviendo. Entonces aquí, ¿qué se instala aquí? Para delimitar una vía, balizas, ¿no? Esos cilindros con círculos blancos, cilindros naranjas con círculos blancos son balizas. Esas balizas se instalan ahí. No puedes poner conos, por ejemplo. No puedes. Solamente se instalan esas balizas. O los New Jersey, que delimitan accesos, ¿no? Líneas de fuego de vehículos que están movilizándose. Eso quería que tengas bien claro. Porque muchos cometen errores de ponerle, ay, no, vamos a delimitar una vía. Y coloquen, ¿qué cosa? Conos. Eso es malo. Hay una grúa que va a operar y colocan conos alrededor. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Ahora, riesgo. La palabra riesgo es comúnmente utilizada, pero en sí tenemos que analizarlo muy bien, porque hay pictogramas que justo le he puesto el concepto para que se den cuenta. Luego en un pictograma, ¿no? Si es correcto o no, cómo debe ir el pictograma. Riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Matemáticamente se define como probabilidad por severidad, ¿no? Es comúnmente utilizado. Matemáticamente, el riesgo es la probabilidad por severidad. Pero voy a dejar la pregunta en el aire. ¿Por qué es la probabilidad por la severidad? ¿Por qué no puede ser probabilidad más severidad o probabilidad entre severidad? ¿Por qué lo definen de esa manera? Al final lo contesto, la pregunta, ¿sí? Es una pregunta, eso es una función, y como función se va a responder, ¿de acuerdo? Por ejemplo aquí, en esta figura, ¿no? Una excavadora haciendo su trabajo de movimiento de tierra, pero si analizamos un poquito más, vemos que el excavador está muy al filo de un talud, ¿sí? Entonces, ya representa un riesgo, ¿sí? Si yo le preguntaría, ¿cuál es el riesgo ahí? Uno, el volcamiento de la excavadora, porque está muy cerca un talud, ¿sí? Puede volcar, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí ya volcó. Pero volcó por otro tipo de factor de riesgo, ¿no? Que es la humedad del terreno. Entonces, tanto el operador como el ayudante, como el supervisor, tienen que tener bien claro lo que es el análisis de riesgos, ¿sí? Antes de posicionar cualquier pictograma alusivo al riesgo, cualquiera. Entonces, hay que
ser un poco analítico antes de instalar cualquier tipo de pictograma alusivo o un riesgo. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un IPRC, ¿qué es lo que hacen? Hacen una evaluación de riesgos y a la final tienes un riesgo residual, ¿sí? Un riesgo remanente. Y ese riesgo tiene que ser aceptable para que tú coloques tus controles. Si no es aceptable, jamás vas a colocar controles. Tienes que hacer otro tipo de análisis para disminuir el nivel de riesgo. Por ejemplo, aquí, a ver, vamos entrando a un área donde es movimiento de tierras, excavaciones, para entrar a un área donde es tu área en sí, que es planta industrial, mantenimiento. ¿De acuerdo? Aquí hay gente que está trabajando dentro de una excavación. Obviamente hay factores de riesgo que debes identificarlos. Uno de ellos sería deslizamiento de talud, ¿sí? Deslizamiento de talud. Muy bien. Ya has identificado el riesgo. Entonces, ¿qué pictograma tú pensarías que debe de ir justo para esa labor, ¿no? Lo primero, delimitación de un área de trabajo, ¿no? ¿Sí? Protección colectiva, ¿de acuerdo? Luego, el nivel de riesgo, ¿sí? Caída a distinto nivel, ¿no? Tiene que haber un punto de acceso ahí para las personas. Ingreso, una señalética que diga ingreso, ¿no? Si ingresa la misma salida, genial, ¿no? Muchas veces no es así. Ahí creo que han puesto costalillos como para ascender y bajar y luego subir, ¿sí? Entonces ya estamos analizando un poquito más, analicemos un poquito más. Muy bien, ese es como modo de practicar, ¿no? El peligro aquí es personas trabajando dentro de una excavación, ¿sí? El riesgo podría ser deslizamiento de talud, ¿sí? Muy bien, entonces ya estamos dando cuenta de algo más. Ya tenemos identificado el peligro, el riesgo, y ahora, ¿qué controles vamos a aplicar? Un control, ¿no? Por ahí vamos a poner, señalizar el área de trabajo, ¿no? Protección colectiva. Muy bien. Señaléticas alusivas al nivel de riesgo, ¿sí? Caídas a distinto nivel. Muy bien. El trabajador ya identificó y ese riesgo lo va a ver en su señalética, en su pictograma. Ahí. Caída a distinto nivel. Muy bien. Pero de repente hay una amenaza expuesta. Está expuesta a la radiación solar, está en altura, está a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Hay radiación. Entonces tenemos que hacerle recordar al trabajador de que tiene que tener un pictograma de advertencia, ¿no? ¿Sí? Que hay radiación en ese punto. Muy bien. Ya, ahora, ya, la radiación, las caídas de distinto nivel, tropiezos también puede haber. Muy bien, entonces ya estamos dándonos cuenta de que esos riesgos tenemos que materializarlos en un pictograma. Ahí, el trabajador se da cuenta y las personas que van de visita, con mucha más razón, ellas van a identificar el nivel de riesgo y van a decir por el pictograma que está instalado ahí, hey, aquí puede ocurrir esto. ¿Puedo entrar solo? No, debo entrar acompañado, porque no conoces el lugar. Correcto, muy bien. Entonces vamos dando cuenta que los pictogramas que vamos a posicionarlo están muy arraigados al nivel de riesgo que hemos descubierto en el lugar de trabajo. Sí, muy bien. Entonces, como muchas veces ha ocurrido accidentes fatales, ¿por qué? Porque cuando hay una maquinaria trabajando, en este caso una excavadora, esa excavadora tiene puntos ciegos, tiene un brazo de alcance, ¿sí? Y nosotros no debemos estar cerca de ese brazo de alcance de una maquinaria. Estamos en la línea de fuego, recuerda bien eso. Siempre hago campañas
de las líneas de fuego. Las señaléticas que deben estar ahí presentes deben apuntar a ese nivel de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que posicionar señaléticas de acuerdo al nivel de riesgo que encontremos en cada área de trabajo. Cada área de trabajo es distinta. Por lo tanto, tenemos que identificar el peligro, evaluar el nivel de riesgo. Por ejemplo, aquí. Esta es otra situación, ¿no? Se está izando, izaje de carga representa el peligro. El riesgo es la caída de la carga, ¿no? La caída de la carga. Entonces, son ejemplos muy claros, muy tácitos, pero muchas veces vemos el área de trabajo y no está delimitado. Error. Un trabajo no se puede realizar si no tenemos una delimitación del área de trabajo, no tenemos pictogramas que avisen que se está haciendo un trabajo de alto riesgo. Entonces, muchas veces el empleador olvida estos detalles que son importantes para realizar un trabajo bien realizado, ¿sí? Será pues un año y medio atrás, un helicóptero de la Fuerza Armada Peruana aterriza en un lugar que es Piura y bajo un ministro. Y el helicóptero estaba pues encendido, sus hélices estaban girando. De repente, una señora sale desesperada para hablar con el ministro y pasa justo cuando el hélice está girando y la decapitó. Yo me pregunto, si se hubieran demorado un poquito en delimitar esa área de trabajo, esta muerte no hubiera sucedido. Entonces, a eso llama la reflexión. Eso llama la reflexión para decirte que en instalar pictogramas, en delimitar áreas de trabajo, es importante ante cualquier proceso operativo que se realice. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, si estamos trabajando en lo que es altura, estamos trabajando en altura y tenemos una amenaza que es las descargas eléctricas. Tenemos una amenaza. Obviamente, si estás trabajando en campo, debes posicionar un pictograma alusivo a esa amenaza, descargas eléctricas, porque no sabes en qué momento pueden haber. Y la gente tiene que ver ese pictograma ahí y recordarse que ahí, que en ese lugar donde están, puede ocurrir una descarga eléctrica. Y es así en el que el supervisor de seguridad debe saber cómo darles el alcance y los conceptos claros que qué hacer ante una descarga eléctrica. ¿Hay un refugio? Sí. Si estás cerca puedes acceder a él. Pero si no estás cerca, estás un poco alejado, ¿qué debes hacer si no tienes un refugio? Entonces, eso, el supervisor de seguridad tiene la competencia para darte el alcance de establecer un control frente a una amenaza como esta. Porque no es un peligro, no llega a ser peligro, no llega a ser riesgo, pero sí es una amenaza. Es un factor externo de riesgo. ¿De acuerdo? Los factores externos de riesgo que llegan a ser amenazas, que son las amenazas, son las tormentas eléctricas, son las granizadas, la nieve, las lluvias intensas, la neblina. Uno no tiene el control con ellos. Ellos salen y no hay quien los pare. Pero así tú puedes establecer un control para ti mismo, para que no te pase nada, para atenuar el riesgo, el nivel de riesgo, ¿no? Muy bien, ya hemos visto que es una amenaza, ¿sí? ¿Qué es lo que te puede pasar en esa amenaza? Es el riesgo, una descarga eléctrica directa, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar con un vehículo que está inmerso en una granizada? Obviamente, el derrape intempestivo, ¿no? El vehículo patina y puede ir a un abismo, ¿sí? Una neblina.
no vas a ver una línea densa, no vas a ver nada a 1 metro. Entonces, no puedes continuar, porque vas a colisionar, vas a chocar tu vehículo. Ni hablar, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ocurrir como riesgo, ¿no? Los controles, bueno, los controles. Para cada nivel de amenaza hay un control específico. Pero en un pictograma, cuando tú vas al campo, tienes que poner ese pictograma alusivo al nivel de riesgo que representa esa amenaza. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya sabemos. Sabemos que aunque sea el cielo despejado, puede caer una descarga eléctrica. Y que el detector de tormentas no lo va a detectar. Lo va a detectar cuando ya esté encima. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Esto rápidamente vamos a avanzarlo, ¿sí? Para luego, por eso es necesario, ¿sí? Siempre hazte la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Y qué puedo hacer para que no ocurra? ¿Para qué? Y en cada de estos niveles, porque muchas veces el I+C, señores, el I+C solamente está destinado a la labor, pero no está destinado a lo que antes de hacer ese trabajo. Eso no está. Ahí están los riesgos ocultos. En la etapa del trabajo ya se descubrió que ya puedes tener el alcance de los riesgos, pero antes de tu proceso también hay riesgos ocultos y eso tienes que apuntar a saberlos. Y tus pictogramas deben ser alusivos a eso, a ese punto, ¿no? A tu punto que no lo vas a distinguir sino más. ¿Qué es lo que podría hacer para que no ocurra? Eso. Ahora sí, otro pictograma. Tienes que pensar en el antes, en el durante y en el después. No quiere decir que te vas a llenar de pictogramas, sino que tienes que atacar los puntos críticos nada más. ¿De acuerdo? No ocurre. Bueno, esto ya nosotros lo vemos siempre. Sí, es común verlos. Es demasiado común. Ahora, ¿por qué te pongo este punto de un hombre trabajando inclinado? Porque muchas veces cometen el error de poner ahí un pictograma y te dicen riesgo ergonómico. El riesgo ergonómico no existe, está mal dicho. ¿Sí? La persona crea un factor de riesgo al exponerse, al no tomar en consideración su postura ergonómica frente a un trabajo. Entonces crea una situación de factor de riesgo disergonómico, ¿de acuerdo? No hay peligro, no existe un peligro ergonómico, ¿sí? Sino la misma persona crea un factor de riesgo disergonómico. Está en contra de la ergonomía, ¿de acuerdo? Para que lo tengan claro, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta labor, la persona crea un factor de riesgo disergonómico, porque mira cómo está la columna y mira lo que está levantando. Entonces ahí está creando un factor de riesgo disergonómico. Hay unos pictogramas que dicen peligro ergonómico. No, eso no existe. ¿De acuerdo? A las personas hay que enseñarles a realizar su trabajo de manera correcta, en la postura correcta. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo con esta señora que es un levantamiento de carga inadecuado. Aquí toda la carga que está levantando se va a su columna. ¿Sí? Eso es otro factor de riesgo disergonómico, la mala postura en el levantamiento de cargas. Bien, y vemos acá un señor que levanta una carga por encima del nivel del hombro. Lo mismo, está creando un factor de riesgo disergonómico a su salud. ¿Sí? Para que lo tengan en claro, ¿no? Este señor operario está haciendo una labor, está perforando, está haciendo taladros. Pero mira la posición de la columna con respecto a su postura, totalmente inadecuado. Otro factor de riesgo ergonómico, la postura inadecuada, al realizar taladros en el suelo.
Vamos a entrar de lleno, ya lo tienes más claro ahora, a los controles, ¿no? La señalética que tú instales en un área de trabajo es un tipo de control. Ahí está. ¿Cuáles son los tipos de controles? Miren, señalizar y demarcación de un área de trabajo. Ese es un control, ¿de acuerdo? Ojo, pero esa señalización y demarcación tiene que ser con un criterio amplio, ¿eh? ¿Por qué? Tienes que evaluar, como te dije, los factores de riesgo antes de marcar un área de trabajo. ¿Está bien demarcado el área de trabajo? Pregúntate a ti mismo. Pero ¿qué pasa si le doy un poco más distancia? A más distancia mejor, porque la persona menos se aproxima. Piensa en eso siempre, ¿sí? Piensa en eso. Señalizar un área de trabajo significa que ya tienes identificado el nivel de riesgo para poder posicionar el pictograma. ¿De acuerdo? Otro control, los PETs, que ya lo conoces, ¿sí? Otro control, método de trabajo. Otro control, entrenamiento, inspecciones, ¿sí? Capacitaciones, plan de emergencia, eso ya cuando suceden las cosas, ¿sí? Los instructivos, protocolos, estándares, son un tipo de controles. Pero hay un control importante ahí, hay un control importante que no está ahí, que es el control de, ¿quién me lo dice? Algo que no lo he puesto, deja preguntarlo. ¿Quién me lo dice? ¿Qué control falta ahí? La señalización y demarcación es un tipo de control, pero hay un control que es más importante, que va a hacer que ese control, señalización y demarcación sea totalmente efectivo. ¿Quién es? ¿Alguien me lo puede decir? Esta persona que, que va a demarcar el área de trabajo, que va a liderar la demarcación del área de trabajo, que va a liderar la señalización en un área de trabajo, es un supervisor. Y ese supervisor tiene que ser un control eficaz. ¿De acuerdo? Por la experiencia, años que tiene pues el trabajo, ¿sí? Por el liderazgo. Muchas veces se dice, cuando tú ves un área de trabajo que no está señalizada o que está mal señalizada, automáticamente te vas no al trabajador, sino te vas al supervisor de frente. Porque está liderando mal un área de trabajo. No lo lidera de manera correcta. Entonces, a eso le llaman desconocimiento, ¿no? Por parte del supervisor. Muchas veces pecan en ese punto tan sencillo, pero tan importante, que te puedes dar cuenta de muchas cosas. De que puede dominar el tema operativo, pero se le está pasando. Le está pasando el detalle más importante, que es de hacer entender a su gente que existe un nivel de riesgo en un área de trabajo. Entonces, el supervisor tiene que dominar el tema de señalización y demarcación de un área de trabajo. Tiene que saber qué posicionar. Y eso está en la planificación también del trabajo. ¿Sí? Muy bien, entonces ya estamos entrando, yo creo que hemos empezado con pie derecho y estamos entrando a lo que es nuestro tema en sí. Pero para ver nuestro tema, digamos, como te decía, el nivel de riesgo es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos vehículos que están cerca de una máquina que es gigante. Entonces nos damos cuenta aquí de que algo está pasando. No hay señalética en un área de trabajo. ¿Por qué se acerca? ¿Por qué se acerca tanto esa máquina gigante? Se acerca esa máquina gigante tanto, le puede pasar un accidente fatal, como estamos viendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les decía, el tema de señalizar un área de trabajo no es no. Si yo te pregunto, ¿en qué elemento de control estamos hablando aquí? Entra la señalética. Tú me dirás, en el administrativo. Yo te digo que no. La señalética, la señalización de un área de trabajo operativa, es un control transversal, que está transversal, quiere decir que cruza a todos ellos.
A todos estos tipos de controles lo va a cruzar. Por lo tanto, esa señalización de trabajo llegaría a ser un elemento de lineamiento de seguridad y salud en el trabajo. Un elemento para tenerlo como lineamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un control transversal. Agarra todo este tipo de controles. Muy bien. Y en el señalización y marcación de área de trabajo, como te dije anteriormente, es un control, está presente en el IPC continuo, está presente en el ATS, están presentes en todos estos controles administrativos. Ahí van a estar escritos, pues también se tiene que reflejar en campo de la misma forma. ¿Sí? Entonces, asimismo, esta señalización de área de trabajo y marcación de área de trabajo también está en todos los estándares. Todos los estándares tienen que estar incluidos sí o sí, por eso es transversal. En un plan de trabajo de alto riesgo también está incluido. Plan de emergencia y contingencia también está, plan de rescate también está incluido. No hay lugar donde no esté presente la señalización y marcación de un área de trabajo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre esta figurita que ha visto siempre. Ahí está, el rombo en FPA. También. ¿Para qué se utiliza? Para los productos químicos. El azul, riesgo a la salud, esto ya lo sabes. El rojo, inflamabilidad, ¿no? Incendio. Amarillo, reactividad. Y blanco, riesgos específicos. Eso también lo ves todos los días. Todos los días. No te debes cansar de verlos. Porque siempre van a estar presentes, ¿no? Siempre. En las hojas de seguridad también vas a encontrar la figura que hemos visto aquí. También lo vas a ver, ¿sí? Ese es el HMIS, que seguramente ya lo viste, ¿sí? Código de colores. Entramos de lleno al código de colores. Aquí tenemos la NTP 399010. Tenemos aquí esta norma técnica peruana, ¿no? Pero el Decreto Supremo 024 también lo contempla. También está contemplando esta norma técnica peruana. Aquí tenemos algo importante, ¿no? También tenemos la norma, la DGE, Símbolo Gráfico de Electricidad, Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional en el sector eléctrico, ¿no? Tenemos Dirección General de Electricidad. Y también tenemos el Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo 033-2001 MTC. Aquí estamos entrando ahora de lleno al código de colores y señales, ¿no? Ahora sí, ya tenemos las herramientas para poder entrar de lleno aquí y no equivocarnos. Tenemos aquí cinco clasificaciones. Una es la advertencia, amarillo y negro, prohibiciones, pero fíjate bien, ¿ah? Esa diagonal está en el lado izquierdo, ¿sí? Diagonal en el lado izquierdo, pregunta examen. Si la diagonal está en el lado derecho, no está bien. La diagonal tiene que estar en el lado izquierdo, prohibiciones. Obligatorios, azul y blanco, ¿no? Uso de EPPs, ¿no? Obligatorio, uso de EPPs. Elementos, ¿y qué son los EPPs? No son equipos, son elementos de protección personal. ¿Sí? Es muy diferente de equipo. Un equipo de respiración autónoma es muy distinto. ¿Sí? No es un elemento para respirar, es un equipo. Los elementos de protección personal se encuentran con el color azul con blanco. Información general, verde con blanco. Como ustedes verán, las salidas siempre tienen que estar en un área de trabajo. En los ingresos también, puntos de reunión, no olvidar. Puedes ponerlo con un pictograma plantado, ¿no? Así como si fuera un listón y arriba su pictograma, un sitio donde estrocha, o como también puede estar un sitio que es una planta de mantenimiento, también puede estar ahí, o también puede estar demarcado en el suelo, ¿sí? En círculo, ¿de acuerdo? Zona segura, debe estar en todo lado de esa zona segura, punto de reunión también. Seguramente tendrás un lavaojos en el área de mantenimiento, también debe estar instalado ese pictograma ahí,
de color de información general, ¿no? Y la última clasificación, que sería información contra incendio, ¿no? El blanco con el rojo. Muy bien, ya tenemos aquí la clasificación del código de colores y señales. Pero también estás en una planta industrial, por lo tanto las áreas deben estar demarcadas, ¿sí? Las áreas se deben demarcar. Muy bien. Y el tema de los colores de los tachos de residuos también vamos a ver al final. ¿Sí? Lineamientos. O sea, uno de los objetivos, uno de los lineamientos es establecer colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad con el fin de proporcionar instrucciones exactas. Hacer comprender con la mayor rapidez posible la información que permita prever accidentes, prevenir, ¿no? La prevención. Establecer con rapidez y facilidad la identificación de una señal con la constante combinación de colores en su determinada forma geométrica, ¿no? Ahora vamos a ver estos colores, ¿no? Tenemos aquí información con diseños que es blanco con rojo, verde con blanco, información general, obligatorios azules, prohibiciones azules, mira la diagonal, ¿ah? La diagonal de izquierda a derecha va. Advertencia, ¿no? Amarillo o negro. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre esta INTP. Como te decía, prohibiciones a la izquierda, ¿no? Esa banda, esa diagonal. A la derecha la señal, muy bien, y debajo de la señal. Por ejemplo aquí, uso obligatorio, ¿no? Ese círculo y acá a la derecha, lo que quiere decir. Prohibiciones, el círculo y a la izquierda, lo que quiere decir que está prohibido. En lo que es advertencia, pones el triángulo y acá abajo el llamado, ¿no? El llamado es extra abajo, no al costado, sino debajo. ¿Sí? Aquí tenemos una combinación, una señal múltiple. Que lo que quiere decir, ¿no? Información adicional, amarillo, información adicional, y así sucesivamente. Por ejemplo, vemos aquí advertencia. Peligro, inflamable. O sea, si tenemos una sustancia que es inflamable, peligro, inflamable. Sustancia inflamable debería decir, ¿no? Uso obligatorio de traje de seguridad. Muy bien. Prohibido hacer fuego. Obviamente te está diciendo alusivos al tema de incendios. Te estás dando cuenta. ¿Sí? Esa señal múltiple. Otra señalética de advertencia. Otro pictograma. Te dice una calavera, ¿no? Peligro, emanaciones tóxicas. Eso quiere decir cuando hay fuga, ¿sí? Porque cuando no hay fuga, está bien tapado el recinto donde almacena ese material tóxico, no va a originar un peligro. No va. Así de fácil. Cuando ya hay una liberación, ya es peligroso. Muy bien. A ver, ahora vamos con las dimensiones de los pictogramas. Vamos a ver. Aquí vemos, he puesto distancias. Esta es una matriz, ¿no? Distancias en metros, circular, diámetro en centímetros, triangular, lado en centímetros, cuadrangular, lado en centímetros, rectangular. Ahí está. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, estás leyendo esto, lado de 1 a 2, lado de 1 a 3, lado de 2 a 3. Ah, pero miren en la columna de distancias. De 0 a 10 metros, queremos instalar un pictograma rectangular. Mira de qué tamaño puede ser. Si tenemos de 1 a 3 metros de lado, de 1 a 3, 20 por 60 centímetros. Si estamos en el rango de 0 a 10 metros. Si aumentamos la distancia de 10 a 15 metros, un pictograma rectangular de 1 a 3, de 30 a 90 centímetros. Entonces vemos que está aumentando, ¿no?
Si tenemos de 15 a 20 metros, vemos que el pictograma rectangular de 1 a 3 de lados, de 1 a 3, es de 40 a 120 centímetros. Entonces quiere decir que está aumentando. Correcto. Entonces las señaléticas, los pictogramas que se van a instalar, van de acuerdo a una distancia de una persona que se encuentra en el extremo, en el punto más desfavorable para verlo. Esa distancia de ese punto desfavorable, ahí aplicas este cuadro, ¿no?, que está en la norma. Entonces los pictogramas no se instalan, no se mandan a hacer por mandar a hacer. Siempre van a considerar el punto extremo de la persona que se encuentra, ¿no?, en el punto más desfavorable para visualizar ese pictograma. Esa distancia se considera para que tú puedas realizar un pictograma o mandarlo a hacer el pictograma, ¿sí? Hay estándares, y esos estándares, en la norma te manda a este tipo de cuadro, ¿no?, para que tú elabores este pictograma. Las señales de advertencia, ¿no?, pueden ser de los siguientes tamaños: 150 milímetros por 150 milímetros, 190 por 190, 290 por 290, 440 por 440 y 880 por 880, todo en milímetros. También se considera el área desfavorable de la persona, ¿sí?, el punto más desfavorable para que puedas mandar a elaborar este tipo de pictograma. Y aquí tenemos, ¿no?, ahí está. Tenemos acá los pictogramas de advertencia, ¿no? Tenemos de resbalamiento, hay diversos, hay hasta de advertencia de cuando hay emanaciones de radiación, ¿no? También hay. Bueno, atrapamiento en las máquinas. Obviamente, pues, hay máquinas que no tienen guarda, ¿no?, o que es difícil posicionar una guarda, pero igualito se pone el pictograma de advertencia, ¿no? Atrapamiento. Otra de resbalamiento, ¿no?, de resbalamiento. Pero antes de colocar un pictograma alusivo a nivel de riesgo, debes establecer tus controles. Por ejemplo, una escalera. No vas a colocar resbalamiento. Lo primero que tienes que hacer tus controles, poner bandas antideslizantes, ¿sí?, tus barandas a ambos lados, lo que te dice INDECI. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya tienes dos barandas. Tienes bandas antideslizantes en el borde y en el centro de cada paso, ¿sí? No se ponen solamente en el borde, se ponen en el borde y centro. Ahora, para no posicionar este pictograma de resbalamiento en una escalera, ¿qué debes posicionar? Uso obligatorio, ¿no? Uso obligatorio de baranda, ¿no? Claro, el pictograma color azul con blanco, uso obligatorio. Ya, muy bien. Estás actuando con mucha prevención ahí. No estás posicionando de frente resbalamiento, ¿no?, por las escaleras. No. Como ya puedes hacer tus controles, ahora pones uso obligatorio. Perfecto. Desechaste el resbalamiento de la persona por las escaleras. Así debes mantener antes de posicionar, vas a establecer controles. Una vez que ya estableciste tus controles, ahora recién, si ya no podemos más, posicionamos un pictograma de advertencia, ¿de acuerdo? Así funciona este posicionamiento de los pictogramas. Antes de posicionarlo, primero tus controles de seguridad. Y si ya no hay más, eso. Por ejemplo, estás en un área donde hay tormenta eléctrica, ¿ya? Vas a poner tu celda de Faraday, ¿sí?, refugio, ¿ya? Pero aún así, poniendo refugio, vas a posicionar ese pictograma, descarga eléctrica.
Descarga eléctrica, peligro. Descarga eléctrica atmosférica. ¿Por qué razón? Porque ya tienes personas que están en el ambiente de trabajo. En un momento u otro puede caer esto sí o sí. No hay control alguno. ¿Sí? Tu celda de Faraday, estás instalándolo, te puede servir si es que el trabajador llega de inmediato. Pero si el trabajador no llega, no te sirve. Ahí vas a posicionarlo bajo esas premisas, ¿no? Muy bien. Advertencia. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya? Tengo un tablero eléctrico y dice riesgo eléctrico. Yo te pregunto, la energía eléctrica no se ve, ¿de acuerdo? La energía eléctrica no se ve. Como la energía eléctrica no se ve, entonces yo me mantengo lejos. Sé que el tablero es energizado, pero la energía eléctrica no se ve. Y yo estoy lejos del tablero eléctrico. Yo te pregunto, ¿representa un riesgo esa energía eléctrica hacia mi persona? ¿Estoy alejado como 2, 3 metros, 4 metros? No. No tiene sentido poner riesgo eléctrico. No tiene sentido. Lo que podría hacer es, como un letrero de advertencia, podríamos poner peligro, energía eléctrica. Me está diciendo que está energizado ese tablero. ¿Sí? En todo momento. Ahí sí. Ahora, eso es analizando ese tipo de, seguramente ya lo han visto en algunos tableros eléctricos, lo hayan visto, riesgo eléctrico. No tiene razón, no tiene sentido. ¿Sí? Como advertencia, te dice que hay energía eléctrica ahí, sí. Peligro de energía eléctrica. Perfecto. Encaja muy bien. ¿Sí? Entonces, con mucha propiedad, los pictogramas de advertencia se van a posicionar y a la vez que tienen que tener un significado coherente, ¿no? Muy bien. Aquí, acá está muy bien dicho. Pero riesgo eléctrico, atención, riesgo eléctrico, no puede ser. No existe eso, ¿no? No. Sería por ejemplo aquí, vemos a riesgo de descargas eléctricas. Eso sí está bien dicho. Podría darse. Descargas eléctricas atmosféricas, ¿no? Claro, podría darse el tema. Peligro de muerte. La muerte es una consecuencia, ¿sí o no? La muerte es consecuencia. No es riesgo, no es peligro. Entonces, hay que mejorar, ¿no? En ese tipo de pictograma. Radiaciones no ionizantes. Atrapamiento, ¿no? Cuidado. Yo diría, cuidado con tus manos. ¿No? Piso mojado. Piso mojado. ¿No? Cuidado. Advertencia. Cuidado. Piso resbaladizo. Carga suspendida. Bien dicho. Está de moda. El COVID no sería riesgo biológico. Ahí está mal. Atención, riesgo biológico, dice. No. Cuando nosotros ya sabemos que el COVID antes no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos al COVID. Un poco, no tan bien. Pero sabemos que el contagio se da de manera directa, frente a frente, sin protección. ¿Sí? También sabemos que el contagio se da a través de una carga viral. ¿De acuerdo? Entonces, para poner riesgo biológico, no. Pondremos de repente pictogramas alusivos a la prevención, que sería más idóneo, ¿no? Eso sí caería muy bien. Pero de repente me dices tú, ay, en un mapa de riesgo, Antonio, ¿qué debo colocar? Mapa de riesgo.
En un mapa de riesgo, el único punto donde podemos contagiarnos, si mantenemos las distancias de 1.5 metros, sería el servicio higiénico no ventilado. Ahí sí quedaría perfecto el tema del factor de riesgo biológico. Ahí sí. ¿De acuerdo? Eso hay que mantenerlo muy bien para mapas de riesgo. En los servicios higiénicos también se producen contagios. ¿De acuerdo? Ahí sí. Prohibición, la diagonal a la izquierda, ¿no? Ya dijimos ya los diámetros, ¿no? De prohibición. Ahí está. Eso también lo puedes poner de repente en un almacén, ¿no? En un almacén puedes posicionar ese pictograma. Perfecto, ¿no? Uso obligatorio, el más común de todos. Este uso obligatorio también tiene sus detalles. Ahí está. Uso de doble mascarilla, debería decir, ¿no? O uso de mascarilla, es decir, tienes una KN. Perfecto. Este uso obligatorio siempre debe estar en una obra, en un frente de trabajo. Siempre. Nunca debe estar aislado. Y si nos vamos a la parte del color verde, ¿no? Color verde que es informativo, ¿sí? ¿Qué nos dice color verde? También nos habla de dimensiones. Estas dimensiones son dimensiones estándar que nos arroja la ley, ¿sí? Forma, cuadrado, color verde, ilustración blanco. Muy bien, así. Zona segura, debe ser en un área de trabajo, sí o sí. Salida, punto de reunión. ¿Qué más? Las salidas hay que estar direccionadas bien. Yo te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Te voy a poner, antes de ponerte el ejemplo, vamos a verlo bien esto. Lavaojos, luz de emergencia, para los que están en un taller de mantenimiento. Enfermería, primeros auxilios. Camilla hay en tópico, pero generalmente en obra hay una férula espinal, ¿sí? Una férula espinal que tiene un strap o pulpo que va en los huequillos que están alrededor de la férula espinal. Las camillas siempre están en hospitales, ¿sí? Pueden ser camillas telescópicas, pueden ser camillas simples, dependiendo. Punto de reunión siempre debe existir en un área de trabajo, siempre. Luz de emergencia, seguro en caso de sismos, ¿sí? Las salidas hacia arriba, salidas hacia abajo. Y, eso es muy importante, las bandas son de anchura equivalente con un ángulo de inclinación de 45 grados. Esto generalmente existe en las plantas industriales. Este color amarillo con negro, zona de peligro. Cuando una estructura, una tubería, sobresale un área determinada, invade a otra, se coloca en el piso la banda amarilla con negro. Amarilla con rojo, bueno, lucha contra incendios, es un sinónimo, ¿no? Algunos lo colocan en paneles, otros lo ponen en el piso, pero la norma no dice que sea obligatoria. Así que puedes ponerlo de repente en hacia un podio. La norma no te dice que sea obligatorio estas bandas oblicuas, ¿no? De rojo y blanco. Instrucción obligatoria. Tampoco te sugiere, pero no te obligan a utilizarlo, ¿de acuerdo? En INDECI esto no es requisito, ¿de acuerdo? Es sugerido, pero no obligatorio. Así. Un área de trabajo debe estar así, de esta manera, delimitado. Eso es en un taller de mantenimiento. Se debe poner así, ¿no? ¿Y qué lo podría acompañar? Delimitadores. Esas barandas extensibles con conos podría ponerse en ese punto, ¿no? Bueno, hay otras maneras también de delimitarlo, pero así debe estar delimitado. De acuerdo. Si quieres poner
no, si quieres que la gente no use el celular, analiza esta figura. Puedes poner un pictograma de prohibición de celulares, ¿de acuerdo? Porque esto puede ocasionar muchos accidentes. Este pictograma lo vas a posicionar en un punto en el cual ocurren estas incidencias. Por ejemplo, puede ocurrir estas incidencias ¿en dónde? Estacionamiento. Hay muchos puntos ciegos. Entonces ahí sí vas a poner esto. Y no solamente un pictograma, sino tienes que evaluar el área para poner estos pictogramas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si es un estacionamiento donde hay línea amarilla, tienes que establecer bien tus delimitadores de estacionamiento para que, y ahora imagínate tú, ponte tú mismo, que bajas de la línea amarilla y te das para atrás. Y vas para atrás y ahí lo vas a ver. Prohibido usar celular. Imagínate, por eso tienes que imaginarte. Imagínate en el zapato de ellos. Bajas de la línea amarilla o de la línea blanca y vas hacia atrás a querer hacer algo. Y te tienes que encontrar con ese pictograma ahí de prohibición. Eso, antes de instalar cualquier pictograma, ponte en el zapato de ellos, de la persona negligente, del sacavueltero, del que quiere hacerla sin que nadie lo vea. Y ahí lo va a encontrar frente a frente. ¿Sí? Esa es la mejor manera de instalar pictogramas. De nada te serviría que lo coloques en un área donde él no va a ir. Tienes que ponerlo en el área donde va a estar esa persona, va a estar en el vigente. ¿De acuerdo? Protección auditiva. Claro que lo vas a posicionar. Y eso tiene que ser en un sitio donde pueda verlo. ¿Eh? Protección auditiva. Uso obligatorio. Paso obligado. Tormentas eléctricas. De la misma manera. Tienes que poner en una donde todos lo vean. Tiene que ser visible por todos. Pero más allá de la visibilidad, yo pienso que debes entrenar a la gente. Debes entrenar a las personas que en cualquier momento se puede dar una tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica se puede dar de un momento a otro. Te comento. Estaba en Cusco, ¿sí? No era temporada de tormenta, pero sin embargo, el cielo estaba despejado. Y estaban haciendo izaje de carga, al costado había un refugio. ¿Ya? Y de repente cae la tormenta eléctrica. Cayó. Así, de un momento a otro. El detector de tormenta solamente lo vimos cuando estaba rojo. Rojo quiere decir la tormenta está encima. Los pocos que pudieron salvarse y al refugio entraron. Los otros se quedaron parados. Y ya no pudieron. ¿Por qué? Porque la descarga cayó en el suelo. No les pasó nada. ¿Pero por qué no les pasó nada? ¿Por qué no les pasó nada? Esos señores, esos trabajadores, tenían su botín de seguridad y eléctrico. Y están haciendo trabajos civiles. Pero muchas veces se los olvida. No pone punta de acero suficiente. No es así. Con estas tormentas eléctricas tienes que usar botines y eléctricos. ¿Qué más? No tenían celulares prendidos, no tenían radios. ¿Qué más? Tenían todo dieléctrico. Pero algo más importante, que es, no tenían nada de metal. Otra consideración más importante que es, si no tenía nada de metal, cayó en la descarga eléctrica, pero no les pasó nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ellos tenían la técnica de su supervisor, que era el instructor. ¿Qué te decía el instructor? Te decía de que cuando hay una amenaza
una tormenta eléctrica. Tú no debes caminar, debes quedarte parado donde estás, con tus dos pies juntos, para que no te pase nada, ¿sí? Entonces, eso hizo el trabajador. La descarga cayó muy cerca de él, pero no le pasó nada, ¿sí? Pero vas a decir, ¿pero por qué no le pasó nada? Tuvo tus dos pies juntos. Perfecto. Tuvo sus dos pies juntos. Y eso evitó de que la diferencia de potencial sea distinta a cero. Diferencia de potencial, cuando tienes tus dos pies juntos, diferencia de potencial cero. Por lo tanto, no te va a pasar corriente eléctrica. Es así que tuvo las cosas en claro, pese a que había una señal, un pictograma alusivo a nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Observaron alguna pregunta con respecto a su trabajo? ¿Sí? Que usted hace mantenimiento, creo que sí lo sé. ¿Alguna acotación que tengan que hacerla para continuar? Hasta ahí, muchachos. Creo que ninguna pregunta. Tengo una consulta. A ver, adelante. Buenas tardes. Entonces, cuando lleno un IPRC, ¿ya no debo considerar el riesgo biológico? El factor de riesgo biológico. Hay un factor de riesgo biológico ahí. El factor se incrementa cuando tú tienes una distancia menor a 1.5 metros, ¿de acuerdo? El factor de riesgo se va a incrementar ahí, ¿de acuerdo? Cuando tú no tienes mascarilla, no usas mascarilla, no usas protección facial, el factor de riesgo aumenta. Y estás a una distancia menor, entonces el factor de riesgo va a aumentar a un contagio, ¿de acuerdo? A un contagio. Entonces, si tú estás en un lugar donde ya está estandarizado por norma que tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que usar, cuando hay muchas aglomeraciones de personas, protección facial, que tenemos que utilizar nosotros mascarilla, ya sea doble mascarilla, el factor de riesgo disminuye, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde está latente el factor de riesgo? En los servicios higiénicos, ¿de acuerdo? Ahí está presente. Ahí está presente el factor de riesgo. Entonces, en un mapa de riesgo, posicionas el pictograma de contagio ahí en el servicio higiénico. Porque obviamente, si una persona está contagiada y es asintomática y tiene la protección debida para no contagiar, esta persona no lo va a contagiar. Hay distanciamiento social, la persona no va a contagiar, ¿te das cuenta? Pero en el servicio higiénico, esta persona tiene el SARS-CoV-2, el COVID, lo tiene, está mencionando y el COVID está ahí presente. Está haciendo las heces y el COVID está ahí presente. Entonces, ahí se da el factor, el contagio se puede dar ahí. Y es más, no hay mucha ventilación. Esta persona de repente ha tosido, estornudado. Y eso se mantiene ahí. Y como no hay ventilación, este virus está purulando en el ambiente. Está purulando en el ambiente. Y tú ingresas, te sacas la mascarilla, inhalas. Ahí se puede producir el contagio. Puede ser. Los sitios más críticos donde se producen los contagios, cuando las personas están hablando frente a frente sin protección. Otro punto, cuando las personas, cuando hay carga viral, por ejemplo en Lima, tú subes a un bus y está llenecito
y no hay mucha ventilación, ahí hay carga viral. Hay carga viral ahí. ¿De acuerdo? En los baños. No hay mucha ventilación, la carga viral está ahí adentro. Por lo tanto, los puntos de contagio son esos. Entonces, un mapa de riesgo, yo recomiendo que en los factores de contagio, el riesgo de contagio está en los servicios higiénicos. ¿De acuerdo? En el ambiente de trabajo no. Si todos tienen las medidas de prevención, se va a dar ahí. ¿De acuerdo? Si todos tienen las medidas de prevención, no se va a dar en un ambiente de trabajo. ¿Sí? Porque todos desinfectan las manos, doble mascarilla, protección facial, ¿de acuerdo? Está comprobado que si tú cumples todo eso, no hay contagio. Pero en el servicio higiénico es la parte más vulnerable. Y otro punto más, para que no quede en vacío. Cuando muchos hacen un mapa de riesgo, mezclan lo que es protección contra incendios, ponen extintores, ponen ¿qué más? Ponen vías de evacuación. No, eso no va en un mapa de riesgo. Mapa de riesgo va los riesgos inherentes que pueden suceder. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dicen, un riesgo puede ser, un incendio se puede dar, una descarga eléctrica, eso sí va a estar en mapa de riesgo, ¿no? Eso sí va a estar. ¿De acuerdo? Energía eléctrica, eso va a estar, sí o sí. El atrapamiento también va a estar eso. Pero en los baños, eso sí tiene que ir, sí o sí. Ahí tiene que ir. El contagio biológico, ¿no? Pero el mapa de riesgo solamente va los riesgos. Hay un plano de evacuación solamente, ¿sí? Un plano de sistemas contra incendios, también va esa parte. No se mezcla. Los planos son independientes mutuamente. La mala costumbre ha hecho que se mezcle todo junto, ¿no? Es un sancochado, pero no es así. Va distinto, los planos son distintos. Un plano de estructura, para hacer la referencia, un plano de estructura no se mezcla con el plano eléctrico. El plano eléctrico no se mezcla con el plano estructural. Distinto. Son planos distintos. Lo mismo sucede en un mapa de riesgo. Mapa de riesgo solamente va de riesgo. Plano de evacuación, plano de evacuación. Planos de controles, también. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Otra pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Algo que quede libre. Por ejemplo, ahí vemos unas escaleras, ¿sí? Vemos unas escaleras. Muy bien. Y no hay ningún pictograma en las escaleras de esa 793 FCAT. Ninguna. Pues debería de haber de uso obligatorio, ¿de acuerdo? En las escaleras. Debería haber. Siempre piensa en lo que puede ocurrir, porque su paso de esa escalera, de ese 793, es antideslizante, ¿de acuerdo? Es antideslizante, sí o sí. Entonces, lo que sería ahí sería un pictograma de uso obligatorio, usa la baranda. ¿Sí? Otra pregunta, ¿no? Y en las tomas de energía eléctrica, ¿debería haber peligro de energía eléctrica? Sí. Ahí sí debería haber. En las tomas de energía eléctrica. Porque hay energía viva, pues. Ahí sí debería haber. Pero ¿por qué no va a riesgo? No. Los factores de riesgo son condicionantes a que pueda suceder el accidente. ¿De acuerdo? Pero el peligro es latente, porque el peligro es la energía eléctrica que está viva en ese lugar, la toma de energía. ¿De acuerdo? Pero me dices nuevamente,
Pero porque he visto en otros lugares que hay riesgo eléctrico, me dices. ¿Cuándo se va a dar el fenómeno del riesgo? El riesgo se va a materializar y va a estar presente cuando hay un factor condicionante. ¿Cuál es el factor condicionante? El enchufe, imagínate el cable, en el límite del cable y el enchufe. Ese límite, ese está muy juntito, cable y el enchufe, en cuando hay mucho frío se cristaliza y el plástico se parte, dejando libre a los cables eléctricos. Si no te percatas de eso, agarras el enchufe y quieres conectarlo, ahí los cables se pueden superponer y estás en un riesgo de contacto eléctrico directo. ¿De acuerdo? Ahí sí. Pero si no hay esas condiciones, si no hay esos factores de riesgo, entonces solamente queda el peligro, que es la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces el pictograma que va a ir de advertencia sería peligro, energía eléctrica. Se acabó. Para que quede claro, pues, ¿no? ¿Sí? Los factores de riesgo condicionan a que se materialice. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Para continuar. Tenemos que quede claro, ¿no? Todo. Ahora, si estoy en una vía y tienes un vehículo en esa vía que va a hacer trabajo de mantenimiento o va a hacer va a levantar a una persona para que haga un trabajo de mantenimiento, es un manalif. Me dices, ¿puedo poner cono de seguridad? No, no se pone cono en una vía, se pone balizas. Se pone balizas, ¿no? Y las balizas van desde un punto, se señaliza también, ¿no? Se pone pictograma, hombres trabajando, lo que le llaman en el mundo del saneamiento como los machones, ¿no? Los machones son una base de concreto, una estructura metálica redonda, tubular alisada, ajá, tubular, perfecto, tubular, y el pictograma, así es, en lo que llaman los machones, ¿no? Los machones le llaman. Y la altura, ¿no? La altura es mayor a 1,80 m, ¿no? En las vías, ¿no? Mayor a 1,80 m, son altas, 2 metros, miden. Lo que llaman los machones. Y las balizas van en diagonal y luego en paralelo con la vía. Diagonal y paralelo con la vía. De esa forma, ¿no? A 20 metros, a 50 metros, se pone la señalización, los machones. En algunos casos ponen tranqueras en la vía, ¿no? Muy bien, entonces eso es en el mantenimiento de la vía, ¿no? Cuando hay vías en ciudad, también se pone en las vías carrozables, donde no es pista, es trocha, también se pone ahí, ¿de acuerdo? Siempre un frente de trabajo debe estar bien delimitado, bien demarcado, bien señalizado con pictogramas de acuerdo al nivel de riesgo que pudieran existir en el área de trabajo. La inexistencia de estas señaléticas, de esos pictogramas, dicen poco conocimiento de la persona que está ejecutando el trabajo. Siempre hay que preverse de todas estas herramientas o controles que te dan un mayor alcance, una mayor visión a nivel de riesgo que estamos expuestos nosotros y todos los trabajadores. No sé si es importante que el día de hoy ustedes hayan tenido un alcance con mi persona. Ténganlo presente siempre, en todo momento. Lo que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Las tormentas eléctricas generalmente se dan en sierra, ¿no? ¿Sí? Donde ya conocemos las alertas, pero yo no me confío de las naranjas y amarillas. Cuando dicen naranja, en sierra y es una roja ya, puede ser una roja.
Hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, estamos en un... A ver, yo les hago una pregunta y lo contesto, vamos a contestarlo nosotros mismos, ¿de acuerdo? Estamos en un contenedor, en una obra, un contenedor, ¿sí? Estamos en la puerta del contenedor, en un escritorio, imagínate. Ahora vemos en la puerta un pictograma de salida que está encima de la puerta. Pero tú sabes que el contenedor abajo puede tener podios de madera, ¿ya? Si tú sales de frente, ¿qué puede pasar? Das un pie en falso y te caes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué debe de acompañar en la puerta para que tú te des cuenta en todo momento que hay desnivel? La señalética de salida es salida, que va encima de la puerta. Pero tú sabes que hay un desnivel pronunciado hacia abajo. Entonces, ¿qué pictograma debes poner al costadito de la puerta? Más o menos a 1,50 m, para que la gente lo vea y se dé cuenta que, acá hay un desnivel, me puedo caer. Un pictograma de advertencia, ¿sí o no? Amarillo con negro, que te diga peligro, desnivel, hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí sí estarías completando realmente una buena advertencia a las personas que van a bajar. De repente tú estás familiarizado, pero la visita no, y se puede caer la visita. Entonces hay que empezar también en ellos, porque ellos son la visita, ¿de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Muy bien, entonces el parqueo también se señaliza, se demarca el parqueo. Hay que demarcar el parqueo. Y hay que poner también sus pictogramas alusivos a nivel de riesgo, ¿sí? Con lo que pretendamos avisar o advertir, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien, muy bien. Entonces yo creo que extintores, los extintores también, hay que tener bien claro también cómo poner el pictograma del extintor. El pictograma por la norma 300, NTP 350.043 te dice de que cuando pones un extintor, el pictograma debe estar del nivel de piso a 1,80 m como mínimo, ¿sí? La base del pictograma a 1,80 m. Eso también hay que tenerlo presente. Imagínate, de repente puedes tener un pictograma del tipo bandera. El tipo bandera es por ambos lados. Lo miras por izquierda, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo mismo. Eso es cuando tenemos un extintor que está aparentemente oculto, ¿sí? Tenemos que colocar un pictograma por encima del 1,80 m sobre el nivel de base del extintor. Ese pictograma, ¿no? De tipo bandera. Eso es, siempre se hace, ¿no? Y los residuos, ¿no? Por último, los residuos. Los residuos también tienen sus colores, ¿sí? Azul, papel y cartón, ¿sí? Amarillo, tenemos metálicos, residuos plásticos, bolsas plásticas, envases plásticos, vidrios, plomo, rojo, los residuos peligrosos, ¿sí? Los residuos no aprovechables, colillas de cigarro, envolturas de dulce, residuos sanitarios, cerámicos, color negro, y los orgánicos, ¿no? Restos de comida. Ahora yo les pregunto algo. ¿Y si yo tuviera un electrodo de soldadura, en qué tacho iría el electrodo de soldadura? Por ahí me dice, no, es metálico, en amarillo. Por ahí me dice, no, pero esa es no aprovechable, en el negro. Un voluntario, ¿dónde iría? El rojo, bioquímicos. Perfecto, muy bien, el rojo. Perfecto. Y si tenemos un envase de Tetra Pak, esa de frugos, ¿en qué tacho iría?
un tetrapack de frugos. Por ahí me dicen, es plástico. Negro. En el negro. No aprovechables. A ver, ¿ustedes qué dicen? Otro más, otra respuesta más. O, no, pero es de frugos, es orgánico. Otro por ahí puede decir, no, pero es orgánico. En el negro, ¿no? Muy bien. Pero otro me dice, no, pero es plástico. No, entonces no aprovechables. Muy bien. Entonces, todo lo que hemos visto, el anexo 17, del decreto supremo 024 del Géminas, es básicamente todo lo que hemos podido dar el alcance el día de hoy. Ese alcance, espero que les haya, sido, que lo hayan aprovechado, pero todo esto de los valores tiene mucho que ver con un análisis de riesgos, se han dado cuenta. Un análisis de riesgo bien hecho, una buena interpretación del nivel de riesgo, vas a tener un área demarcada, con pictogramas, señalizada de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, doy las gracias a ustedes, por compartir un momento interesante y de harta experiencia, ¿no? De harta experiencia en todos los frentes de trabajo que he estado. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿Alguna aportación, algo que haya quedado así en el vacío? Muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro todo? A ver. Todo claro. Quedó claro, ¿no? Muy bien. Hola Antonio, buenas tardes. Adelante. Una consulta, pero para los residuos que son de aparatos eléctricos y electrónicos, no hay un código de colores establecido, ¿no? Tendríamos que segregarlos por metales, la parte de los circuitos, o cómo Sí, haríamos el desecho. no hay establecidos. Los electrónicos no hay, ¿no? Por ejemplo, supongamos de un televisor, por ejemplo, ¿no? Un televisor de esos cabezones, ¿no? Ahí es un circuito, ¿no? Donde tienen plástico, metal y todo eso. Entonces, establecido así, no hay. Pero sí lo podemos entregar para que lo segreguen. Y hay especialistas que segregan este tipo de residuos, pues, ¿no? Eso sí. Ok, gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Sí? Ahí me olvidaba, voy a decirles algo. Una vez, no está dicho de que cuando pones por ejemplo, pones tus cachacos y vas a poner una malla color naranja, pones tu cinta amarilla en el extremo de la malla superior, eh, una cinta amarilla, ¿sí? Lo engrapas para que no se salga, lo engrapas. Puedes posicionar de repente una cinta amarilla en el centro de la malla, ¿sí? Que borde los cachacos. No está nada definido eso, pero lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer. Las empresas que hacen ese tipo de trabajo y señalizan de esta forma son las empresas del rubro eléctrico, ya sea Cobra, ¿sí? Ellos siempre lo hacen en las vías públicas, siempre lo hacen, ¿de acuerdo? Pero es solamente para darles el alcance, no está nada dicho, no está nada obligatorio. Pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Eso ya son lineamientos de la empresa. La señalización de un área de trabajo, la demarcación de un área de trabajo y la posición de pictogramas llegaría a ser parte de los lineamientos de seguridad de toda empresa. Eso sí, cuando te hacen una auditoría, una homologación,
Los lineamientos de seguridad, ahí debe estar incluido. Señalizar, delimitar toda área de trabajo. Es parte de los lineamientos. Y cuando tú vas a hacer la comprobación de tus lineamientos, vas a evidenciarlos, evidencias con fotos. Frente 1, frente 2, frente 3, frente 4. Los lineamientos de señalización de áreas de trabajo. ¿Sí? Es parte de una auditoría. Eso te lo pide cualquier empresa auditora. Tus lineamientos. Y ahí debe estar incluido. Inclúyelo, por favor. ¿Sí? Que es un control transversal a todo tipo de control. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un momento muy interesante en el cual he compartido mucho que he vivido en el tema de seguridad. Muchas gracias a todos por estar presentes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Por favor, acabo de pasar al chat el link de la evaluación. Por favor, para que todos antes de terminar la charla puedan dar el curso y podamos avanzar con el programa de capacitaciones. Muchas gracias. Cualquier cosa, yo estoy atenta aquí a las consultas.